La Iglesia Bautista Betel te da la bienvenida. El que estés aquí no es una casualidad. Dios tiene un mensaje para ti. A pesar de la distancia, Cristo nos une. 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 Dios les bendiga, hermanos, y Dios siga guardando sus vidas y la vida de sus familias. Y quiero leer nuevamente la palabra de Dios en este pasaje que leímos del profeta Miqueas en el capítulo número 6. Voy a leer solamente un versículo, el versículo número 8, que dice de la siguiente manera: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre porque solamente tú lo mereces, Señor, porque solamente tú eres digno de la alabanza, la adoración a ti. Y ahora, Padre Celestial, con toda humildad y con todo respeto, nos acercamos a ti para pedirte que nos traigas la enseñanza que tú quieres de tu palabra, que sea tu palabra, Señor, la que quede en nuestra vida, en nuestro corazón. Y te rogamos que sea tu palabra la que haga el trabajo que tú quieres, que no vuelva a ti vacío. Y te ruego tu bendición amplia en la vida de cada uno de mis hermanos y de sus familias. Te ruego, Padre Celestial, que se diga solamente lo que tú quieres. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, este pasaje que acabo de leer, que leímos anteriormente, es uno de los versículos más conocidos en general de la palabra de Dios. Y del profeta Miqueas, pues es el versículo más conocido de todo el escrito de la palabra de Dios. Y en este pasaje, hermanos, quisiera que tuviéramos brevemente no es propiamente una predicación, sino un estudio. Y cuando hay un estudio, pues hay la oportunidad de participar, de preguntar de lo que se está hablando, lo que la palabra de Dios nos hace. El propósito, hermanos, como los propósitos que tenemos al estudiar la palabra de Dios, es la adoración a Él. Antes que cualquier otra cosa, la adoración a Él. No perdamos de vista que debemos adorar a nuestro Dios en todo lo que hacemos. Y cuando meditamos en su palabra, ese es el propósito principal. Y también de que cada uno de nosotros, en forma personal, en forma particular, analicemos nuestra vida y veamos de lo que la palabra de Dios nos dice aquí. ¿Qué quiere que hagamos el Señor? ¿Qué quiere que dejemos de hacer? ¿O hacia qué rumbo quiere que vayamos? Y hermanos, es aplicarlo a la vida nuestra. Y quiero decirles que no es ninguna otra intención, sino decirles que la palabra de Dios, cuando estoy meditando en ella, la aplico a mi propia vida. Y me hablo a mí mismo, la palabra de Dios me habla a mí mismo y la aplico a mi vida. Y si algo tengo que reflexionar, o algo tengo que dejar, o algo tengo que enmendar, ahí pido perdón al Señor y lo hago, trato de hacer. Y este pasaje, hermanos, es del profeta Miqueas. La palabra Miqueas viene es una contracción de la palabra Micaías, que quiere decir quién es como Jehová. Y Miqueas quiere decir quién es un Dios como tú. Hermanos, en el tiempo del profeta Miqueas, el pueblo del Señor pues, vivía una actitud de indiferencia total hacia las cosas del Señor. Vivía una actitud de total indiferencia para lo que era el llamado del Señor. Y se cernía sobre ellos un gran peligro, una gran amenaza, principalmente las tribus del norte,
en la región del norte había una amenaza de los asirios y pronto ellos invadirían toda la región del norte, los llevarían esclavos y se perderían toda la parte del norte del pueblo del Señor. En el sur y en el norte, Miqueas predicó el juicio del Señor y llamó a todas las personas, a todos los hijos de Dios, a la verdadera adoración a Él, a una adoración sincera, a una adoración de corazón. Y llamó también a tener una vida consagrada, a dejar el pecado, a dejar las cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, arrepentirse y tomar el camino del Señor. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos, como la palabra de Dios nos lo enseña, tener una vida ejemplar ante las personas que nos rodean. Todas las personas que nos rodean de alguna o de otra manera observan, y a veces creemos que pasamos desapercibidos y las personas nos observan. Ayer les decía que el viernes que íbamos a llevar el alimento al hospital, al atravesar la calle aquí para ir a comprar algo que hacía falta, me abordaron unas personas que yo no las reconocí, y son familiares de los niños que vinieron al templo durante la escuela bíblica de vacaciones, y me dijeron que estaban agradecidos con Dios por lo que se les estaba enseñando a sus hijos, a sus niños, y dijeron que querían que se siguiera con la enseñanza de la palabra de Dios en la vida de ellos, en la vida de sus niños. Y hermanos, es importante saber que las personas alrededor nuestro nos observan y saben que somos cristianos y saben dónde venimos y saben que nos congregamos. Y aunque parezca que no les comentamos, se dan cuenta y nos observan. Por eso, hermanos, la vida nuestra como cristianos, como hijos de Dios, debe ser una vida ejemplar. Y no por quedar bien o por aparentar o porque la gente nos vea o porque nos digan, ay, esa persona o esa familia se portan bien, qué buenos o no. ¿Para qué es entonces la vida de santidad, la vida de cristiana, sino para la glorificación del nombre de nuestro Dios? Y quiero poner a su consideración, a manera de estudio, les decía, 3 pensamientos o los 3 aspectos que la palabra de Dios menciona en este pasaje. ¿Qué es el primero de ellos? Hacer justicia. Y la palabra justicia tiene que ver con la santidad. No habla aquí la palabra de justicia en el contexto de un juez o de que seamos nosotros jueces o que vayamos a juzgar. No, de ninguna manera. Y también habla del amor. Y aquí la palabra de Dios, cuando habla de la misericordia que debemos tener nosotros para con las personas que nos rodean, está hablando del amor de Dios reflejado en nuestra vida. Y el tercer aspecto que menciona este versículo es la humildad que debe haber en la vida de cada uno de nosotros. El primer pensamiento, lo que pide Dios de nosotros, hacer justicia. Y hermanos, como ya les dije, la palabra justicia en este contexto está hablando de la santidad, está hablando de una vida de santidad ante Dios. Porque podemos tener una vida de santidad ante las personas, ante los hermanos, ante muchas otras personas. Pero ante Dios, ¿podríamos escondernos ante Dios? La palabra de Dios dice que si yo me escondiera en lo profundo del mar, ahí Dios me ve. Y si estuviera maestrado en lo profundo de la tierra, el Señor ahí está también. Y a veces pensamos, o a veces se piensa en términos generales, esconderse de los hermanos, o que no me vaya a ver mi esposa, o que no me vaya a ver el esposo. Cuando el Señor ve nuestra vida en todo momento. El contexto de esta palabra no es un contexto legal, sino se refiere a lo que Dios quiere que nosotros hagamos en base a lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, no hay gratitud en nuestra vida por lo que Él ha hecho por nosotros. No tenemos que agradecerle por lo que Él ha hecho por nosotros, lo que nos ha dado. Y hermanos, nosotros, la palabra de Dios nos enseña que alabemos al Señor por lo que Él es y por lo que Él hace. Y Él es el Señor todopoderoso, eterno, creador, sustentador
y todas sus características y lo que hace en mi vida, el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, el tener su palabra, el darme el Espíritu Santo, el que su sangre nos limpie de todo pecado. ¿Qué tantas cosas ha hecho el Señor por nosotros? Y ya no hablemos de las cosas más cotidianas y más diarias de nuestra vida, que también son bendición de Dios. Entonces tenemos razones de sobra por las cuales agradecer, adorar a Dios. Y hermanos, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, este asunto de la santidad de la vida, de vivir en justicia, es un asunto tan personal entre nosotros y Dios. Es un asunto tan íntimo, tan cercano entre nosotros y Dios, que puede ser que se manifieste a través de las demás personas y puedan ver en la vida de los cristianos una vida diferente. ¿Diferente a qué? Diferente a lo que éramos antes. Diferente a los comportamientos que teníamos antes. Diferente a las palabras, a las acciones, a las miradas, a las actitudes, a todo lo que hacíamos antes. Diferente. No para compararme con el hermano y decirle yo soy mejor que tú, hermano. No. Diferente a lo que yo era antes. A eso nos llama la palabra de Dios, a la santidad, a que seamos diferentes a lo que éramos antes. Lo que Dios nos ha dado, grandes bendiciones. Hermanos, el enemigo siempre ha quitado de nuestra vida, o de la vida en general de las personas, todo lo que Dios quiere dar. Y quita las bendiciones porque nos conduce al pecado, y quita el gozo de la salvación, y quita la salud, y quita la familia, y quita los matrimonios, y tantas cosas más. Pero el Señor siempre está dispuesto a dar, tanto que dio su vida en rescate por nosotros. Por lo tanto, hermanos, lo que Dios pide de nosotros es que vivamos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. La santidad, hermanos, es en todo momento, en todos los lugares. Aquí no están los hermanos que me pueden ver, entonces hago lo que quiero. Como no está mi esposa o no está el esposo, y a veces aunque estén. La santidad, hermanos, es una relación estrecha entre nosotros y Dios. Tener una vida de santidad implica, hermanos, en cualquier lugar, en la calle, en el hogar, en el trabajo, tener una vida de integridad. Y hermanos, quisiera hacer un comentario aquí en este aspecto sobre el uso del celular. Y hermanos, el celular y todas las cosas que hay en él, las redes y toda la inmensa cantidad de conocimientos o de almacenamiento que hay en las redes, en todas las áreas, en todos los aspectos. Puede ser bueno, puede ser edificante, puede ser de ayuda, o puede ser también en forma destructiva. ¿Qué uso bueno o malo podemos dar al celular? Y hermanos, podríamos preguntarnos, ¿qué hay en mi celular? Podríamos decir, en el celular, en las redes, en el internet, puras cosas malas, puras cosas desagradables. ¿Saben qué es un reflejo nuestro? ¿Saben de qué es lo que entonces estamos viendo en el celular, lo que está apareciendo ahí? Y está reflejándonos a nosotros mismos. Y si vemos violencia, y si vemos chismes, y el tipo de música que vemos, el tipo de videos que vemos, la pornografía que seguramente hay en todos lados, las cosas materiales, o sencillamente la pérdida del tiempo. Estar perdiendo el tiempo en los celulares. Y hoy en día, hermanos, es un problema grave mal uso del celular. Incluso es lo que se enseña, lo que enseñamos a nuestros hijos. A la hora de la comida, con una mano y con el otro el celular. Y eso es lo que les estamos enseñando a nosotros. Pero no todo es malo en el celular. Porque podemos encontrar versículos de la palabra de Dios. Y hay una aplicación que podemos tener en nuestro celular donde está la Biblia completa. Incluso versiones de las que comentaba hace rato
muchas versiones de la palabra de Dios. Si abrimos ahí para buscar un pasaje, viene el texto del día. ¿Cuántos lo leemos? Si abrimos un pasaje de la palabra de Dios, o vamos a buscar un pasaje, o queremos saber en dónde está la cita de tal palabra que queremos saber, aparece el texto del día. Y luego hay un montón, varias personas que dan reflexiones bíblicas. Y yo no las he visto todas, pero veo algunas, y algunas están muy centradas en la palabra de Dios. ¿Qué vemos? Reflexiones bíblicas, predicaciones, enseñanzas para el crecimiento de nuestra vida moral, de nuestra vida espiritual, enseñanzas para cómo criar a nuestros hijos, para cómo corregir a nuestros hijos cuando son grandes, cómo guiarlos. Vemos coros. Hay en las redes coros grandes de alabanza, de adoración a nuestro Dios. ¿Qué clase de música vemos? Incluso, hermanos, yo puedo recomendarles algunas predicaciones o algunas personas que hacen reflexiones cristianas con videos, y los otros, se me fue el nombre, que está en forma verbal nada más. Podcasts, audios solamente, ¿sí? De mensajes bíblicos para nosotros, que nos ayuden. Nosotros, nuestras hermanas de medios, se esfuerzan por cada semana subir una reflexión bíblica, y ojalá que pudiéramos ver. Hermanos, este pasaje está dirigido a los hijos de Dios. El tener una vida de santidad ante el Señor está dirigida a nosotros, de tener vidas íntegras, de tener vidas de limpieza, de santidad. Y el Señor, en una ocasión en Isaías, y después el Señor Jesús lo repitió en Mateo, diciendo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, sabemos que nuestra vida está expuesta a muchas situaciones exteriores, por el enemigo, por las cosas que el enemigo utiliza para atacar nuestra vida y hacernos alejar de la santidad. Incluso nuestra propia naturaleza, a veces rebelde, nos trata de conducir a por un camino errado, equivocado, fuera de la santidad. Finalmente, hermanos, la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 1: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor Jesús. Sed santos, porque yo soy santo. Y en Hebreos 12 dice: seguid la paz y la santidad. ¿Qué más dice? Sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, la santidad es un aspecto íntegro. Yo puedo entonces no ser adúltero, pero decir blasfemias, no robar, pero tener actitudes negativas con mi familia, no decir mentiras, pero puedo tratar mal a otros. Y así pudiéramos seguir mencionando muchas situaciones en la vida nuestra. Puedo no adulterar físicamente, pero en la calle, viendo, y decía un pastor que estuvo aquí en la iglesia, la vista es natural y puede ver a alguna persona, pero cuando voltea la segunda vez, ahí ya está cayendo en pecado. O se le queda viendo hasta que se pierde la vista. La santidad es un asunto íntegro, y la palabra de Dios aquí nos llama a que seamos santos. Por eso la reflexión en la vida nuestra debe ser siempre dirigida en ese aspecto. Y quiero pasar a un segundo pensamiento, hermano. Trataré de ser más breve en estos dos puntos. Lo que pide Dios, hacer misericordia. Y hermanos, ya en la mañana nuestro hermano Trejo nos hablaba ampliamente acerca de cómo debe ser la misericordia. Y la misericordia es cuando damos algo a alguien, a una persona que está necesitada.
cuando nos identificamos con el sufrimiento de alguna persona, cuando ayudamos a alguien que necesita la misericordia y el amor de Dios, y que podemos ser el vínculo o el vehículo que Dios utilice para llevar su amor a esas personas. Y lo que dice la palabra de Dios ahí en muchos pasajes, que dice el Señor en Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios. Y hermanos, la palabra de Dios siempre nos ha enseñado y nos ha invitado a tener misericordia con las personas que nos rodean. Y el hacer misericordia no solamente es en el aspecto material, económico, de compartir el alimento o de compartir el dinero con alguien. No, la misericordia es más allá todavía en el aspecto moral y en el aspecto espiritual sobre todo. Y el Señor Jesús en una ocasión, quiero leer este pasaje en Mateo 12, los discípulos del Señor habían estado trabajando arduamente y el Señor los llamó para que estuvieran aparte y les dijo: descansen un poco. Y después vino la multitud de personas y tuvieron que enfrascarse atendiendo a todas las personas en la predicación que el Señor daba, y había una gran cantidad de personas ahí. Y los discípulos, dice la Biblia, que tenían hambre. Entonces fueron y cortaron unas espigas de trigo y las limpiaron y empezaron a comer semillas. Entonces los fariseos y los saduceos vinieron y le dijeron al Señor: ve cómo tus discípulos en el día del reposo están haciendo un trabajo que no se debe. Están piscando, están cosechando. Y dice la ley que en el día de reposo nadie debe hacer nada. Y el Señor Jesús les dijo: ¿qué hacen los sacerdotes en el día de reposo en el templo? ¿No trabajan? ¿No hacen su labor? ¿No cumplen? Entonces están blasfemando el día de reposo los propios sacerdotes. Dijo el Señor Jesús: no, misericordia quiero en vez de sacrificios. Misericordia, un corazón misericordioso. Y la misericordia es el amor de Dios, hermanos, en acción. Cuando el Señor utiliza nuestra vida, su amor para ser de bendición a las demás personas. El Señor Jesús en una ocasión vio a muchas personas ahí en Mateo 6 y dice: tuvo compasión de ellas, porque eran ovejas que no tenían pastor. Y entonces el Señor se puso frente a ellos, hizo tres cosas: les enseñó, los sanó y los alimentó. El Señor Jesús, cuando vio a las personas que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor, y es muy elocuente esta expresión del Señor Jesús: las ovejas cuando no tienen pastor están perdidas. Pero el Señor Jesús es el pastor, es nuestro pastor y es el buen pastor y es el único pastor que hay y que debemos tener y que debemos considerar. Tuvo compasión de ellas, hizo tres cosas: les enseñó, los sanó y los alimentó. Es un ejemplo, hermanos, que nosotros debemos seguir del Señor Jesús. Podemos ver a nuestro alrededor personas que es nuestro vecino o nuestro compañero de salón de clases o de escuela, o amigo o familiar incluso, que viven en esa situación, como una oveja que no tiene pastor. Entonces es nuestra oportunidad de enseñarles, de sanarlos y de alimentarlos. El alimento, la enseñanza es la palabra de Dios, no es mi palabra, no es la palabra nuestra, es la palabra del Señor. La sanidad no es la sanidad física solamente, sino la sanidad espiritual que el Señor Jesús da a todo aquel que cree. Y el alimento es el Señor Jesús y es su palabra que podemos compartir con las personas. Lo que debemos hacer con las personas necesitadas. Y por último, en ese punto, hermanos, en Lucas 10 está el ejemplo del buen samaritano, que conocemos prácticamente todos, donde un hombre, yendo de Jerusalén a Jericó, fue
asaltado, fue golpeado, fue dejado medio muerto. Y pasó un sacerdote junto a él y no tuvo la misericordia de detenerse a ayudarlo. Y pasó un levita y tampoco lo hizo. Pero vino un despreciado samaritano. Como dice Corintios, de lo vil, de lo despreciado, el Señor se glorifica. Y él entonces se detuvo y ayudó a esa persona que estaba necesitada. Hermanos, ¿cuántas personas hay a nuestro alrededor que han sido golpeadas brutalmente por el enemigo, por el pecado, por la maldad? Y pasamos de lado. Y son nuestros vecinos, o nuestros amigos, o nuestros familiares. La aplicación es a que tengamos misericordia, la invitación de la palabra de Dios a que tengamos misericordia y hagamos como el buen samaritano. Y por último, hermanos, rápidamente, humillarte ante tu Dios. Y hermanos, aquí quiero comentar algo acerca de la humildad. Y la humildad implica mansedumbre, implica adoración, implica obediencia. La humildad es el reconocimiento, la aceptación de nuestras propias limitaciones, de nuestros errores, de nuestras debilidades y de nuestras malas acciones. Cuando cada uno de nosotros en forma personal reconoce cada uno de estos aspectos. Y hermanos, a veces se dice o se expresa, que yo tengo muchos errores, pero como dicen ahí, me dejo caer para que me levanten. No es así. Es que yo reconozca ante Dios cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis errores, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis malas acciones, para que el Señor tenga misericordia de Dios y pueda ser yo una persona humilde realmente. Hay muchas personas que no reconocen y que no aceptan sus fallas ni sus errores, por lo tanto piensan que son perfectas y se igualan y se ponen a la estatura de Dios, porque solamente Dios es perfecto, solamente Dios no tiene errores, solamente Dios no tiene fallas, solamente Dios no tiene limitaciones ni debilidades. Nosotros sí, pero hay muchas personas que con su actitud tratan de usurpar el lugar de Dios y se quieren poner a la altura de Dios. Quizás nosotros mismos en algún momento y en alguna ocasión, con alguna actitud o con alguna palabra, hayamos hecho esto. Pero debemos recordar cuál fue el resultado de aquel que quiso ponerse a la altura de Dios y que quiso usurpar el lugar de Dios. Mateo 23:12. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Primero de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y un versículo antes dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y en Mateo 11, el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amados hermanos, pues creo que todos entendemos perfectamente bien el mensaje que la palabra de Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Insisto, en forma personal, en forma particular, ni siquiera es en forma familiar o en esposa y esposo. Cada uno de nosotros somos responsables ante Dios de tener estas características de santidad, misericordia y humildad que finalmente llevan a la adoración a nuestro Dios.
Siempre estaremos necesitados de la ayuda de Cristo, de la ayuda de nuestro Señor, y Él siempre estará dispuesto a ayudarnos. Quizás por nosotros mismos sea imposible tener una vida de humildad o tener una vida de mansedumbre o tener una vida de total santidad. Pero por eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo abogado para con el Padre, que Él nos ayude. Y quiero terminar, hermanos. Hace algunos años, pocos años, tuvimos la noticia de México, que una de las iglesias más grandes de México, de la Ciudad de México, la primera iglesia bautista, de las más antiguas incluso, de las primeras iglesias, me parece, no estoy seguro del dato, pero me parece que fue la segunda iglesia cristiana que hubo en México. La primera fue la primera iglesia bautista de Monterrey, y la segunda, si no mal recuerdo, pero debe ser la segunda o tercera iglesias cristianas en México, la primera iglesia bautista de la Ciudad de México. Hace unos años el gobierno les recogió el templo, un templo enorme, grande, no sé cuántos cientos de personas quepan, pero era un templo enorme, precioso, con todas las áreas educativas, con salones sociales, todo lo que una iglesia grande, por supuesto, quisiera tener, lo tenían los hermanos. Como los templos son propiedad federal, con las manos en la cintura les quitaron el templo y los echaron fuera y cerraron el templo, pusieron una gran cadena. Incluso las letras ahí que tenía al frente del templo, primera iglesia bautista de México, las quitaron y las borraron. Y los hermanos que quedaron se reúnen en lugares donde les rentan o les prestan, pero el templo fue totalmente quitado. Una iglesia con muchos miembros, con gente incluso importante en la economía, con personas con muchos bienes materiales, incluso personas de la política, y no pudieron recuperar el templo. Hoy en día está perdido completamente. Nuestro templo y las instalaciones que tenemos son propiedad federal también, porque así lo exigió el gobierno. Y con las manos en la cintura, cualquier día pueden recogerlo. Sin embargo, el templo no es la iglesia. La iglesia somos cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los miembros, cada uno de los que asistimos. Esa es la iglesia del Señor. Y cada uno de nosotros entonces debemos tener una vida de santidad. Y hermanos amados, si un día nos vinieran y nos cogieran el templo, la iglesia del Señor, de ninguna manera se habría de detener, tendría que seguir en otro lugar o en casas o donde fuera. Pero tendríamos que seguir, porque es la iglesia del Señor, porque la compró la vida de cada uno de ustedes con su sangre, con la sangre preciosa de Cristo. Ojalá que nunca tengamos que salir del templo de esa manera, pero si fuera necesario lo haríamos. Pero la iglesia del Señor no se detiene. Por eso, hermanos, la vida nuestra, la palabra de Dios nos invita a estos tres aspectos que debemos vivir y que debemos tener en la vida de cada uno de nosotros. En la palabra de Dios, en el Apocalipsis capítulo 2, dice, cuando habla la iglesia de Esmirna y menciona todas las cosas buenas que hacía y todo lo que había logrado y todo lo que había progresado la iglesia de Esmirna, pero les dijo, tengo una cosa contra ti, que has dejado el amor que tenías al principio, que has dejado el amor que tenías al principio. Amados hermanos, quiere el Señor que cada uno de nosotros sigamos teniendo el mismo amor por nuestro Dios, por nuestro Padre Celestial, como lo dice el Señor, que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra persona.
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice ese pasaje: si no, quitaré tu candelero de su lugar. Hermanos, quiera Dios que es la iglesia del Señor en este lugar siga alumbrando, siga dando luz a las personas que no le conocen, siga siendo una luz en esa colonia, sigan viniendo esos niños que un día serán personas adultas y que tendrán sus propias familias, y que si llevan la semilla sembrada, la que sus maestras les han enseñado y les están enseñando, y lo que están aprendiendo, serán gente consagrada, entregada, que sirve al Señor. Gracias a Dios por la labor que se ha hecho, que se hace con esos niños, desde la escuela de vacaciones y las otras anteriores escuelas de vacaciones. Una de las niñas que vino también en la semana, que no son de este rumbo, de esta ciudad, de esta colonia, nos comentaba, después terminó la escuela bíblica de vacaciones la siguiente semana, que ella, una persona adulta, que su niña vino, dijo: yo iba a las escuelas de vacaciones y yo quiero que mi hija y mis hijos vayan. Y hermanos, gracias a Dios por esa labor, por ese trabajo, que no es de gloria para ninguno de nosotros, porque el trabajo siervos inútiles, que el trabajo que deberíamos hacer, ni siquiera eso hemos hecho. Termino, hermanos, haciendo una invitación a que si alguien todavía no ha creído en Cristo, que si alguien no ha recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador, invite a Cristo a su vida, recíbalo. Él es Espíritu y puede estar perfectamente bien en la vida de alguna persona, de quien lo invite. Estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si tú abres su corazón, si abres la puerta de su corazón, entraré a Él y quedaré con Él. El Señor tiene vida eterna para los que lo reciben. Y la otra invitación a todos nosotros, hermanos: hacer lo que pide Dios, amar justicia, hacer justicia, amar misericordia y humillarte a nuestro Dios. Santidad, misericordia y humildad es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros. Ojalá, hermanos, que permitamos al Espíritu Santo que lo haga en la vida de cada uno de nosotros. Quiero terminar, hermanos, leyendo en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo número 1, leeré los versículos del 1 al 5. Déjenme corroboro la cita. Sí. Del versículo 13 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en todos los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual
se había propuesto en sí mismo, de reunir a todas las cosas en Cristo, en la dispersión del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestro corazón, que podamos olvidar cualquier comentario que se ha hecho, pero que tu palabra, Señor, en el corazón, en la vida, en la mente de cada uno de nosotros, quede grabada para que vivamos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a los principios establecidos en tu palabra, de santidad, de humildad, de entrega a tu nombre. Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos, guárdales y bendice sus familias en este inicio de semana, que sea una semana bendecida grandemente por ti. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo.